Amén, hermanos. Entonces, el Padre Eterno se ha querido revelar. Al revelarse, se nos ha dado a conocer que la divinidad se compone de tres personas. Estas tres personas son divinas tanto en su esencia divina. Cuando digo esencia, hago referencia a los atributos no comunicables de Dios, lo que hace a Dios un ser divino. Para ser un ser divino, nosotros deberíamos contestar esto desde un punto de vista físico y también espiritual. ¿Por qué físico? Porque un ser divino es aquel que puede trascender no solamente los aspectos humanos, sino también los aspectos materiales y temporales. ¿A qué refiero con esto? Por ejemplo, si yo digo que soy un ser divino, tengo que poder trascender en el tiempo. O sea, la diferencia entre lo natural y lo divino es que lo natural está ligado al tiempo, al espacio y a la materia, y lo divino no. Entonces, por eso los tres grandes atributos no comunicables del Señor son su omnipresencia. Él puede estar en todo lugar, no está ligado a la materia como nosotros, que estamos ligados a un cuerpo humano, ¿cierto? Material, hecho del polvo de la tierra. Así también nosotros, por ejemplo, estamos ligados al tiempo. Nosotros tenemos una edad, nacemos y somos llevados a la existencia por medio del mismo Señor en un minuto de nuestra vida cuando nacemos, cuando somos engendrados por nuestros padres, y luego al pasar el tiempo nosotros también morimos. Amén. Y eso es una regla temporal. En cambio, Dios, el Dios eterno, por cuanto es eterno, por cuanto es omnipresente, omnisciente y omnipotente, Él, hermanos, manifiesta su eternidad y eso Él trasciende el tiempo. Ahora también Él es todopoderoso, o sea, Él trasciende las limitancias de lo que es la materia, el tiempo y el espacio. Amén. En cambio, nosotros no somos así. Ahora bien, también el Señor tiene un carácter, ¿ya? El carácter se referencia a los atributos que Dios sí comunica a sus hijos, que sí comunica a su creación, que somos nosotros, en el cual está su santidad, su justicia, su amor, su paz, su dignidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto es solamente una introducción recopilando algunas cosas que se dijeron en el compartir pasado y que son importantes, hermanos, de que rasguemos la cancha, por así decirlo, pintemos la línea de la cancha y hagamos la diferencia entre lo que somos nosotros y lo que es Dios. Ciertamente nosotros, hermanos, tenemos capacidades diferentes a los animales y capacidades diferentes a las plantas y a los árboles y capacidades diferentes a los minerales de la tierra. No somos lo mismo que una piedra y no somos lo mismo que un perrito o que un gatito. A pesar de que la desvirtuación del hombre intenta generar personas que se creen animales, pero eso es una desviación de la dignidad del hombre, ¿ya? No vamos a entrar en ese tema, solamente lo vamos a dejar ahí mencionado. Con respecto, hermanos, a la divinidad, el Padre ha manifestado en su ser eterno una imagen, ¿ya? Dios eterno tiene una imagen. ¿Por qué tiene una imagen el Señor? Porque como Él se autoconoce en una plenitud absoluta, porque Él todo lo sabe, entonces Él, al saberlo todo de sí mismo, puede manifestar hacia el frente, por así decirlo, hacia frente de sí, un autoconocimiento absoluto, y ese autoconocimiento absoluto se le llama la representación o la imagen de Dios. Entonces nosotros, hermanos, cuando leemos en las Escrituras, por ejemplo en Colosenses, acerca del Señor Jesucristo, que dice que Él es la imagen del Dios invisible, quiere decir que Él va a manifestar en su esencia y en su carácter a nivel perfecto, a nivel pleno, lo que es el Padre, lo que es Dios. Y por cuanto el Padre manifiesta de sí o engendra una imagen de sí, y por cuanto Él es eterno y Él siempre todo lo ha sabido, entonces esa imagen también es eterna y tiene las mismas características que Dios, por cuanto nace del ser eterno de Dios y por ende la imagen también es una persona eterna, ¿ya? Que es nuestro Señor Jesucristo. Tal vez en este instante algunos hermanos o algunas personas no van a comprender toda totalidad, así que le pedimos la ayuda al Espíritu Santo para que nos revele estas cosas, porque estas cosas
solamente pueden ser entendidas o van siendo ejercitadas en nuestra mente por medio, hermanos queridos, de la ayuda del Espíritu Santo. Ahora bien, el Padre ama al Hijo por cuanto el Hijo le manifiesta, le representa en plenitud. O sea, todo lo que el Padre y su anhelo profundo de su corazón quiere llevar a cabo, lo hace juntamente con él el Hijo. Y comparten por medio del amor o del espíritu del amor que está entre ellos, comparten una coordinación, una koinonía perfecta, una comunión perfecta. O sea, nada de lo que el Padre no haga va a hacer el Hijo y también todo lo que el Padre haga va a hacer el Hijo. Porque es perfecta, es una comunión perfecta. Son uno solo, un solo Dios, pero se manifiesta en dos personas. Actualmente estamos en la segunda persona de la Trinidad y también hay una tercera persona de la Trinidad que es el Espíritu Santo, que es esa relación interna entre el Padre y el Hijo en amor. Déjenme poner esto en silencio, hermanos. Ahí sí. Entonces, hermanos, estábamos nosotros mirando también de que el Padre, en el comienzo, en el Génesis, escribe o manda a escribir lo siguiente, que habíamos leído de que el Señor tenía en su corazón crear al hombre, hacer un hombre conforme a su imagen, o sea, la imagen de sí mismo, la que Él ha manifestado eternamente conforme a Cristo, y también semejante a Él, y esto tiene que ver con con el carácter de Dios. Amén. Entonces, son varón y hembra aquellos que juntos pueden manifestar la imagen de Dios, aquellos que complementándose en una plenitud absoluta, llevan a cabo el ministerio de la representatividad de Dios. Dios quería ser representado no solamente en el sentido abstracto o en el sentido espiritual de lo que es el espíritu del Hijo en la eternidad, sino que a la vez el Padre en misterio, era un misterio antiguamente, estaba preparando un hombre, y del hombre, de la esencia del hombre, también nace, así como del Padre nace una imagen, engendra el Padre una imagen, también desde el hombre, desde la esencia del hombre se engendra una mujer. Por eso Pablo en Corintios capítulo 11 dice acerca de la mujer que la mujer procede del hombre con respecto a la primera formación de Dios. Y en segunda instancia el hombre procede de la mujer por cuanto a Dios le plació que los hombres se reprodujeran por medio del ser engendrados, como también así el Señor Jesucristo en la eternidad ha estado siendo manifestado, engendrado, o el unigénito Hijo ha sido engendrado por el Padre. Esto es en una eternidad, no quiere decir que el Señor en un instante de la eternidad apareció el Señor y que tenga una fecha de inicio, sino que al contrario, hermanos, por cuanto el Padre es eterno, Él siempre ha tenido su imagen, porque Él siempre se ha autoconocido en la eternidad absoluta. Entonces allí podremos defender acerca de nuestro Señor Jesucristo, que queda así como el Padre es Dios, el Hijo también es Dios, por cuanto es parte de Dios, y no solamente parte, sino que es uno con Dios. Como lo dice Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo era con Dios, y esa palabra era quiere decir que estaba frente a Dios, manifestando su imagen, manifestando el carácter de Dios en plenitud, y era Dios. Estaba con Dios y era Dios. O sea, era una sola esencia divina manifestada en la imagen del Hijo y a la vez el Espíritu Santo que hace la unión o hace la unidad en ese amor eterno que va fluyendo constantemente, porque el Padre todo lo que él hace lo ha hecho por el Hijo. Recordemos Colosenses, dice todo lo que ha sido hecho, ¿cierto? Porque todas las cosas que han sido creadas son por medio de Él, que es el Padre trabajando con el Hijo, y para Él, el Padre dándose hacia el Hijo. Pero a la vez el Hijo no se quedó con la gloria, sino que se la ha devuelto al Padre en representación con respecto a su misión en la tierra y con respecto a su trabajo. El Padre, hermanos queridos, se ha dado
hacia el Hijo y el Hijo se ha dado hacia el Padre. Entonces tenemos este ciclo que comentábamos el sábado pasado, que va fluyendo entre el Padre hacia el Hijo y desde el Hijo hacia el Padre, pero el Padre exclamó en un minuto de la creación: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué no es bueno que el hombre esté solo? Porque el hombre necesita también de sí engendrar una ayuda idónea. Por eso el Padre toma a Adán, que figura de Cristo, le hace caer sueño profundo sobre él, y de su esencia, así como el Hijo es su esencia del Padre y es engendrado del Padre, así también desde Adán se engendra, sale de él una imagen que es su esposa, que es su plenitud. Esto es ahora hueso de mi hueso, exclama Adán al ver a Eva, y carne de mi carne. Somos plenitud, somos iguales, por cuanto juntos podemos llevar a cabo esta obra perfecta que es manifestar la imagen de Dios. Y esta mujer es edificada desde la costilla de Adán, como menciona el texto en Reina Valera. En el original es más exacto desde el costado, no solamente hablando de la costilla, sino que hablando del corazón. ¿Por qué decimos del corazón, hermanos? Tal vez esto no se ha escuchado tanto, pero no solamente desde la costilla, sino desde todo el costado, que habla acerca de ese desprendimiento de amor. ¿Por qué? Nosotros vemos que cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, en su costado se le enterró una lanza, ¿recuerdan? ¿Qué pasó cuando se le enterró esa lanza? Salió agua y sangre. Entonces esa agua y esa sangre están manifestando el lavado, ¿cierto?, de la iglesia, el sacrificio de Cristo por la iglesia y la manifestación, el nacimiento de la iglesia hacia el mundo. O sea, el Señor está manifestando, está sacando de sí un nuevo ser, una nueva criatura, y que todos aquellos hermanos que crean que Jesucristo es el Señor, que acepten esta invitación de Dios a participar de la esencia divina de Dios, a manifestar la imagen de Dios. Esta es una invitación. Son ingresados, son insertados en el cuerpo de Cristo por medio de esta gloriosa y perfecta obra de Jesús en la cruz. El hombre estaba caído. El hombre, al principio, cuando peca, se separa de Dios y desvirtúa la imagen de Dios. Es como que si se hubiese desfigurado. ¿Por qué? Recordemos, hermanos, que el Señor le había dado una misión al hombre. ¿Cuál era la misión? Que tenía que enseñorearse, trabajar y guardar la tierra en la que él había sido puesto. Y esos tres cositas, enseñorearse, guardar y trabajar, era una manifestación o una extensión de la obra de Dios. Dios siempre ha sido Señor y Él se enseñorea de su creación. Por eso Él es Dios y por eso los ángeles se sujetan a Él. Por una otra parte, Dios trabaja, ¿cierto? El mismo Hijo, en el Señor Jesucristo, en su obra redentora, dice que Él hasta hoy trabaja y el Padre trabajan. Ciertamente el Padre cesó de trabajar en la creación una vez que la formó, pero ahora está el trabajo de la redención, el hagamos a un hombre. El Padre está trabajando aún en la redención y en la santificación de ese hombre para que luego este hombre, o esta mujer en este caso, que es la iglesia, manifieste la gloria cuando sean glorificados, cuando la santificación termine, que es el proceso de la vida de los creyentes. Entonces, hermanos queridos, para ya ir terminando con la síntesis, nosotros tenemos que el Padre quiere que su Hijo tenga una pareja, un ser de igual magnitud y que se unan en un solo ser, que lleven hacia adelante, que lleven hacia todo el universo, hacia todas las cosas, la representatividad, la gloria, la imagen misma de Dios. O sea, Dios se ha abierto su corazón para que todos los seres, en este caso humanos, procedan a ser parte de Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Dios quiere que nosotros seamos parte de Él, y no solamente parte de Él, sino que trabajemos con Él. Y esto es una de las cosas que diferencian
no solamente el llamado a ser cristiano, sino a ser un hijo de Dios. Ya nosotros podríamos llamarnos a sí mismos cristianos porque seguimos las enseñanzas de Cristo. Pero es muy diferente a manifestar la obra y la imagen de Dios, que eso ya es lo que hemos estado viendo ya en la segunda parte del compartir del día sábado pasado, donde hablábamos de la familia. Cuando uno escuchaba antiguamente, queridos hermanos, acerca de la obra de Dios, nosotros comúnmente escuchábamos la siguiente frase: ven a Cristo, ¿cierto?, para que Él te perdone y seas libre. El problema de esa frase es que es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque realmente Cristo nos liberta de nuestros pecados y somos libres. Pero ahora, ¿en qué vamos a usar nuestra libertad? El Padre desea en su corazón, por causa de lo que hemos explicado y lo que se ha leído antiguamente, todavía no leemos nada de hoy día, pero vamos a leer mucho. Entonces, hermanos, el Padre quiere que usemos nuestra libertad para llevarle gloria a Él. Es diferente, hermanos, cuando nosotros usamos nuestra libertad para nosotros mismos, y eso es generar una desfiguración en la obra de Dios. Porque si somos hijos de Dios, es nuestro deber entonces proceder como Dios es. Y lo vamos a ver hoy día porque el sábado pasado hablábamos acerca de que el matrimonio manifiesta la imagen de Dios, pero hoy día vamos a ver cómo la familia manifiesta también la obra de Dios. A veces nosotros quisiéramos ser usados por Dios para predicar o para llegar a miles de personas en India, o tal vez ser de estas personas que son enviadas, ministros, apóstoles del Señor o siervos del Señor que viajan miles de kilómetros, llegan a una ciudad donde no se conoce el nombre de Dios y allí manifestar ¿qué cosa? La obra de Dios, que es dar a conocer a Dios por medio del Evangelio que el mismo Cristo nos ha dado. Nosotros, ciertamente pudiendo ser llamados por Dios a esa obra, hay un llamado para todos, hermanos, a hacer esa obra. No digo que todos vamos a ir a predicar, pero sí todos tenemos que manifestar la imagen de Dios, ya sea a manera personal, ya sea a nivel matrimonio, ya sea a nivel familia con nuestros hijos, ya sea a nivel iglesia local, en nuestra iglesia local en los servicios, y ya sea a nivel iglesia global en comunión con todos los santos. Si usted piensa que porque no predica o no es llamado como un evangelista a predicar a los gentiles, a predicarle al mundo la imagen de Dios, a manifestar la gloria de Dios, usted piensa, a veces pensamos que uno no tiene nada más que hacer. Es como, no, yo soy cristiano, el Señor no me llamó a nada. Y no es así, hay algo mucho más importante para nuestras vidas que solamente vivirlas. Es que en esa vivencia de vida, usted y yo, hermano querido, podamos manifestar la gloria de Dios en las cosas esenciales de la vida diaria. Vamos a ir, hermanos, a Éxodo capítulo 20 como texto inicial de hoy día. Vamos al verso 12. Mientras lo buscan, Éxodo 20, verso 12, vamos a decir unas cosas. Cuando usted mira la reproducción de las plantas, esto es una materia que pasan en el colegio, en la escuela, ¿cierto? Tal vez los niños lo tengan más fresco, tal vez los adultos lo tengamos un poco que reprocesar. ¿Cómo se manifiestan o cómo se reproducen las plantas? Las plantas, hermanos, se reproducen por medio de las semillas, ¿cierto? Cuando usted toma una semilla, la pone en la tierra, esa tierra se va pudriendo, ¿cierto? La semilla dentro de la tierra, muere la semilla y de esa muerte de la semilla nace un nuevo rebrote, un brote, y que ese brote va a manifestar lo que estaba configurado que fuese en esa planta, ¿cierto? Así es, ¿o me equivoco? Cuando usted planta una semilla de un arbolito o planta
una raíz o un pedacito de, no sé, de un árbol, de un árbol de plátano, de, no sé, hermanos, cualquier tipo de árbol, va a salir lo que usted plantó. No puede, si usted planta una manzana o una semilla de manzana, no va a salir un árbol de plátano. ¿Correcto? Si usted planta un palto o lo que se conoce como aguacate, no va a salir un árbol de tomate o un arbusto o cualquier otra cosa que no sea lo que usted plantó. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque esa esencia en la flora, en lo que son las plantas, es algo dictado por Dios, es un mandamiento de Dios. Nosotros no podemos sembrar y cosechar algo diferente a lo que se sembró. En los animales pasa exactamente lo mismo. Cuando usted toma un animal, un gato, por ejemplo, y lo cruza con otro gato, ¿de qué sale de eso? No puede salir un perro, no puede salir un elefante, sale otro gatito. Y ese gatito que sale va a adoptar partes genéticas tanto del gato macho como de la gata hembra. En los hombres, en los hombres, cuando un hombre se casa con una mujer en el orden del Señor, ¿cierto? No vamos a hablar del desorden, vamos a hablar del orden. Se casa, se juntan, ¿cierto? Y la mujer queda embarazada y nace un niño. Ese niño no va a salir con las condiciones o con la genética de otro ser. No va a salir un gato. No va a salir un perrito de la mujer. ¿Qué va a salir? Un bebé, un hombre, un potencial hombre que al desarrollarse se va a parecer tanto físicamente como también psicológicamente a los papás. ¿Por qué digo psicológicamente? Porque la psicología del niño, la mente del niño va a ser formada en el hogar y va a adoptar formas que en el hogar se establecen y a nivel físico-genético también va a adoptar o se va a parecer al papá. A veces se parece más a la mamá, a veces se parece más al papá, pero es una mezcla de los dos, es un solo ser. Si esta realidad, queridos hermanos, a nivel físico, a nivel cuerpo, es una ley, ¿qué opina usted que va a pasar a nivel espiritual? Recordemos que las cosas hechas, como dice Romanos, nos muestran la gloria de Dios, ¿cierto? Entonces, hermanos, cuando el hombre peca, el hombre se separa de Dios, el hombre se desfigura en su esencia, se desfigura en su carácter y se desfigura en su naturaleza. Y entra el pecado en el ser del hombre. Entonces este ser de hombre, este ser humano, cuando se reproduce ahora, ¿qué va a pasar con el ser que va a nacer? Valga la redundancia. Va a venir con esa naturaleza con la cual los padres engendraron al hijo. En lo físico sucede, en lo psicológico, pero en lo espiritual también sucede. Entonces, hermanos, cuando una mujer y un hombre se casan, tienen un hijito, a pesar de que son cristianos, van a engendrar de sí un ser igual de pecador en esencia. ¿Qué quiere decir en esencia? Tal vez uno mira a un bebé y dice, pero que este bebé no ha cometido ningún pecado. No, los bebés no cometen pecados, no ejercitan el pecado como tal, pero potencialmente en el ser de ese pequeño, así como ese pequeño todavía no puede hablar porque no ha aprendido a hablar, todavía no puede caminar porque no ha aprendido a caminar, todavía no puede pecar porque aún no se ha manifestado el pecado como una fruta, como un fruto, como una evidencia de su naturaleza. Entonces el padre, sabiendo esta condición, sabiendo que ahora los hombres, cuando se reproducen en sus generaciones, están contaminados con el pecado, llegamos a este verso
Éxodo capítulo 20, verso 12. Y dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Este mandamiento es importante dentro de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son sumamente importantes, pero este en particular es especial porque es un mandamiento con promesa, que también lo toma Mateo 19, también lo toma Efesios, también lo toma Colosenses. A lo largo de la escritura este mandamiento se repite varias veces. En Deuteronomio también el Señor lo vuelve a repetir. Entonces lo que está diciendo acá, hermanos, y lo que hemos compartido hasta el momento, es que si yo como hombre, como David, me junto con mi esposa, Francesca, y llegamos a tener un hijo, yo tengo que ser consciente de que ese hijo necesita instrucción y mandamientos. ¿Para qué necesita instrucción y mandamientos? Necesita instrucción y mandamientos para que él sea llevado y sea llevado a la imagen en que los padres también están trabajando sus vidas personales. Nosotros como matrimonios, cada uno con su esposa, va a manifestar la imagen de Dios. Pero cuando nosotros manifestamos nuestra imagen en otro ser, un tercero, nosotros, junto con mi esposa, intentamos manifestar la imagen de Dios. Pero cuando nosotros manifestamos a otro ser, ese engendro, aunque es una palabra que no es muy bonita, pero es una realidad, el engendro de nuestro ser, el engendrado, va a manifestar lo que yo soy. Por cuanto salió de mí, es mi imagen. ¿Se entiende, hermanos? Yo con mi esposa manifestamos la imagen de Dios. Somos cristianos, nos sujetamos a las ordenanzas de Dios, a los mandamientos de Dios para llevar a cabo esta obra preciosa que es llevar a cabo y manifestar la imagen de Dios, preciosa. Pero como mi hijo nace de mí, en la carne, ¿sabe lo que él va a tener? ¿Sabe lo que usted es cuando usted ve a sus hijos? De su propia naturaleza. El Señor, sabiendo esto, constantemente en las Escrituras, cuando se habla de los hijos, no se habla, hermanos, de que a los hijos hay que hacer, enseñarles acerca del ganado, enseñarles acerca de la vida, enseñarles acerca de diferentes cosas. El énfasis absoluto de las Escrituras, hermanos, es que al hijo hay que instruirlo, hay que disciplinarlo y hay que exhortarlo. Porque la imagen que ese hijo lleva, a pesar de que sea un hijo de un creyente, manifiesta la imagen de ese ser. Manifiesta mi imagen. Es como que usted se mirara a usted mismo. Entonces, cuando el hijo aparece en un matrimonio, los papás tienen que entender de que ellos son responsables de moldear, formar a ese hijo para que ese hijo se integre y manifieste junto con los padres la imagen de Dios. Es un trabajo, un trabajazo, como dirían algunos. Es un trabajo, hermanos, difícil. Pero el Señor ha dado y ha provisto para que las familias puedan llevar a cabo este trabajo. ¿Qué ha provisto el Señor? La palabra de Dios. Entonces fíjense que uno de los primeros mandamientos que se habla con respecto a los hijos no va orientado del padre al hijo, sino que va orientado del hijo al padre. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Entonces, hermanos, como todos nosotros nacemos siendo hijos, ¿o aquí hay alguien que no sea hijo de alguien? ¿Hay alguien aquí que haya salido por generación espontánea o lo hayan plantado en el patio? No,
Todos nacen de alguien, ¿cierto? Entonces, como todos somos hijos, pero no todos somos padres, el primer mandamiento que se habla es con respecto a mi relación con mi padre. Esta relación con mi padre y mi madre, porque aquí habla de padres, pero en general está hablando de, de los que nos engendran, hay que honrarlos. Es interesante, hermanos, que lo que primero se menciona es la relación del hijo al padre y no al revés. Yo cuando estaba haciendo el estudio acerca de esto, yo dije, bueno, primero vamos a mencionar la Trinidad, luego vamos a mencionar cómo el padre debe ser con su hijo. Pero cuando intenté hacerlo y ordenar los versículos a nivel cronológico en las escrituras, me di cuenta que la instrucción inicialmente es hacia los hijos para que sean formados y se relacionen con sus padres. Y luego, en el orden cronológico de la palabra, vienen los mandamientos y las enseñanzas y la ayuda para que los padres puedan criar a sus hijos. ¿Les parece interesante? A mí me pareció muy interesante, hermanos. ¿Y sabe por qué es esto? Porque hay un versículo clave que está en Proverbios. Déjenme buscarlo, hermanos. Acá, Proverbios 22, verso 15. Se los leo para que no lo busquen en un solo versículo. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Esta necedad en el corazón habla de la esencia pecaminosa que está en nosotros. Todos nosotros cuando somos niños, y niños pónganme atención, aquí veo varios niños en las cámaras, pongan atención, céntrense en lo que estoy diciendo. Ustedes en naturaleza no saben las cosas. No tienen idea de lo que es la vida, de lo que es vivir la vida. Normalmente uno cuando es niño recibe todos los beneficios inmediatamente de la casa en la que nació. Recibe el cariño, el amor de los papás cuando es un matrimonio ordenado. No vamos a hablar del desorden y de los que lo han abandonado y del aborto y de eso, lo vamos a dejar para el final. Pero me interesa, hermanos, que nos centremos en lo normal, en los matrimonios cristianos, ¿ya? En lo que manda la Escritura. Entonces, en una casa normal, uno ve que el hijo recibe los beneficios del padre por el hecho de ser hijo. No hay una negación, no es como que al hijo se le diga, ya, usted tiene 2 años, un bebé, va a tener que trabajar para ganarse la comida de la casa. No, ¿cierto? ¿Cómo voy a poner a trabajar un bebé para que yo le dé la comida de la casa? Sería absurdo. Ya, un bebé recién nacido, ¿queréis leche materna? Ya, pero tenéis que hacer algo por tu parte. No, eso es por naturaleza, ¿cierto? El padre por naturaleza va a brindarle a su hijo, y la madre por naturaleza va a brindarle a su hijo todas las cosas, porque es su propia imagen. Pero lo que el hijo tiene que ir entendiendo, y el padre debe estar atento a manifestar en esto, es que él tiene que ser agradecido, tiene que llevar gloria al padre por causa de lo que ha recibido por el hecho de haber nacido en una casa. Y por eso es importante este primer mandamiento, que a los hijos se les manda, hermano, ni siquiera le dicen, bueno, si tu papá es bueno, si tu papá es malo, si tu papá te trató bien, te trató mal. No, hónralo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Es interesante, hermanos. Luego vamos a volver a este verso. Vamos a ir a Deuteronomio 27:16 y vamos a seguir el orden bíblico de las enseñanzas y vamos a centrarnos en este instante, en esta parte de la predicación, en la relación de los hijos hacia los padres y qué es lo que dice la Escritura para que se lleve a cabo el modelo bíblico que es la Trinidad. ¿Quién es el Hijo en la Trinidad? Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo. ¿Y quién es el Padre? El Padre eterno, Dios el Padre. Entonces, todo lo que está escrito en las Escrituras, hermanos queridos, acerca de los hijos, el Señor Jesucristo lo tuvo que vivir.
A veces a mí una vez me dijeron, hermano, yo soy joven, tengo 17 años. Y yo he buscado en la escritura cómo tiene que ser un niño de 17 años y normalmente los papás le dicen tiene que seguir el ejemplo de Jesús. Pero yo no encuentro nada acerca de Jesús de los evangelios. ¿Cómo fue el Señor Jesús cuando tenía 17? Solamente hay una sola mención, que cuando tenía 12 años, el Señor Jesucristo había ido al templo, ¿se acuerdan? Y se había como escabullido, por así decirlo, o se había salido de la mirada de la mamá. Y María se había desesperado un poco y había estado buscándolo y de repente van al templo y estaba el Señor ahí sentado con los eruditos del tiempo. Y le dice, y llega José y María, ¿cierto? Y le dicen, ¿qué estás haciendo? Te andábamos buscando. Y el Señor le responde, ¿acaso no sabéis que en la casa de mi padre me es necesario estar? ¿Se acuerdan de ese episodio en las Escrituras? Es precioso. Entonces, nosotros ahí no vemos que el Señor Jesús andaba desobedeciendo ni nada de eso, como algunos intentan ensuciar el testimonio de Dios, sino que Él, y era una costumbre, hermanos, de los hebreos, que alrededor de los 10 años, los niños tenían que comenzar a ser educados conforme a la ley de Moisés. Nosotros vamos en este instante a Jerusalén, a los eruditos, y vamos a ver niños que están allí aprendiendo las cosas de Dios. Desde esa edad. Pero acá en Chile, y tal vez en Venezuela, no lo sé, ahí me confirman los hermanos de Venezuela. Acá en Chile parece que un niño de 12 es como que no sé, pues hermano, como que tuviera los dedos crespos. No, es que no puede, es que no, es que él no entiende. Y lo tratamos como si en vez de tuviera 12 tuviera 5. Y a los de 5 como que en vez de que tuvieran 5 como que tuvieran 1. Y a los de 1 es como que no tuvieran edad. Y algunos de 20 los tratamos como de 15. Y algunos de 30 los tratamos como de 12. Y algunos de 50 todavía se piensa que algunos que tienen 12. Es terrible, hermano, nuestra cultura. Porque no define ni establece los momentos en la vida del creyente o en la vida del hombre. Están como desorganizados. Entonces de repente vemos hombres, hay un canal, había un programa de televisión que nosotros estuvimos viendo con mi esposa hace un tiempo atrás que se llamaba La Vega. Era terrible, hermanos. Yo terminaba enojado viendo ese programa. Porque mostraban gente, acá La Vega es un lugar donde la gente trabaja muy duro, se levantan a las 4 de la mañana, van a sembrar, van a buscar las cosechas, traen la fruta y la venden. Son personas de harto sacrificio. Entonces de repente tomaban a un par de jóvenes de no sé, 20, 25 años y que no hacían nada en su casa, nada. Pero nada, hermanos, todo el día vagando. Unos vagos. Entonces la televisión los tomaba y les ofrecía harta plata por trabajar una semana en La Vega. Y ahí los jóvenes iban y contaban su historia. Y ahí uno ve una realidad, hermanos, que es una realidad lamentable. Que ese engendro que estaba allí, ese ser engendrado por padres, ciertamente tenía mentalmente ningún problema. Físicamente ningún problema. Pero espiritualmente había sido malcriado. ¿Por qué? Porque no se le había enseñado que el primer mandamiento que manda las Escrituras para los hijos, lo primero que le dice Dios a los hijos, a los niños, es que tienen que obedecer a sus padres y honrarlos. Y los padres deben perdón hermanos, conjugué mal, se deben encargar de que este mandamiento pase directamente hacia los hijos, así como la luz del sol, que les pegue en la cara. Tenemos un modelo del primer matrimonio. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el primer matrimonio en la Biblia? Adán y Eva. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva cayeron? Cuando cayeron, pecaron, se fueron de Edén, ¿cierto? Estuvieron afuera de Edén. ¿Qué pasó cuando estaban afuera de Edén? Tuvieron hijos e hijas. Y particularmente los dos primeros hijos de Eva, uno se llamaba Abel y el otro se llamaba Caín. Estos dos muchachos que habla la Escritura
Los dos presentaron una ofrenda a Jehová, ¿se acuerdan? Uno presentó un cordero perfecto, limpio, delante de Jehová, y el otro presentó lo que se le pasó por la mente, y como trabajaba en la cosecha, le presentó el fruto de su trabajo. El Señor miró con agrado a Abel porque él mismo había estipulado el sacrificio de los animales previamente, pero no miró con agrado a Caín porque Caín hizo lo que a él se le atravesó que podía presentarle al Señor. Presentó lo mejor de sí, pero lo mejor de sí que al Señor no le agradaba. Entonces el Señor, por causa de ese pecado, le dice a Caín que no decaiga su semblante, que tenía que estar atento al pecado porque lo que él había hecho había estado mal. En esa envidia, Caín mata a Abel, por cuanto el Señor había mirado con más agrado a Abel, y Caín es desterrado. Mi pregunta es, ¿qué hubiera hecho una mamá chilena si el Señor le hubiera dicho a su hijo, ¿sabe qué? Usted se tiene que ir de la casa, muchacho, porque está pecando? La mamá chilena a lo mejor hubiera dicho, no, pero ¿cómo le dice eso a mi niño? ¿Pero cómo no? A ver, Dios, tú quédate allá, yo voy a criar a mi hijo, a mi forma de pensar. Menos mal Eva no era chilena, ¿cierto? Porque hubiera tenido al enemigo dentro. Caín se había desviado. Pero, según el testimonio bíblico, nosotros no tenemos una reprensión a Adán y Eva por causa del pecado de Caín. Solamente lo que tenemos es que Dios trató el pecado directamente con Caín. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que los papás sí habían enseñado a sus dos hijos la misma ley. Por cuanto Abel había hecho el bien, tenemos implícitamente en el texto de que los papás habían enseñado las leyes de Dios, esas leyes iniciales adánicas, a los dos por igual. Lo más probable es que Adán se sentó con Abel y Caín y le dijo, mira, yo cuando estaba en presencia del Dios supremo y altísimo, pequé y me equivoqué. Y Dios sacrificó un animal y nos vistió con estas pieles que tenemos ahora para poder estar delante de Él, para no perder la comunión con Dios. Entonces ustedes ahora también tienen que presentarse con sacrificio delante de Dios. No pueden hacer otra cosa. ¿Y qué hace Caín? Todo lo contrario. Cayó en rebeldía de sus padres y por ende, como los padres estaban enseñándole las palabras de Dios, Caín fue en contra directamente de Dios. ¿Quién lo trató a Caín? Directamente Dios. ¿Qué tienen que hacer los papás? Manifestar, entregarse y darse por sus hijos para que ellos reciban directamente la revelación de Dios. No pueden ser alcahuetes y decir, no, es que mi hijo es diferente, es que a mi hijo le cuesta, es que mi hijo todavía no está listo. ¿Por qué? Porque ustedes lo que están haciendo es que Dios, el Señor, los mandamientos que Dios diseñó exclusivamente para todos nuestros hijos, hermanos queridos, usted diga, no, mi hijo no. Yo no quiero que mi hijo escuche la voz de Dios. Quiero que escuche lo que yo nomás le diga. Entonces usted, hermano, toma la imagen de Dios y la hace tira, la raja por la mitad. La hace picadillo y dice, ahora yo, como soy el papá de la casa, voy a poner mis reglas, mis estatutos que no están conformes a la voluntad de Dios. Dios ya no es mi cabeza, por cuanto yo no dejo que la palabra de Dios fluya hacia mi hijo. Y rompo, ¿se fijan, hermano? Rompo la imagen de Dios. Porque la cabeza de todo varón, ¿quién es? Cristo. La cabeza de Cristo, Dios. El varón es cabeza de la mujer y el matrimonio en comunión son cabeza de los hijos, por cuanto los hijos se sujetan a los padres. Si yo me opongo, hermanos, es que esto es grave, si yo me opongo a que mis hijos reciban la palabra de Dios tal como está escrita, ¿sabe lo que pasa? Estoy rompiendo la imagen de Dios porque ya no estoy sujeto a Dios. Todo lo que ve hacer el hijo al padre, eso hace él. ¿Se acuerdan de eso que leímos la semana pasada?
Y todo lo que ve el Espíritu Santo hacer al Hijo y al Padre, el Espíritu Santo eso habla. ¿Cuánto más nosotros? Si nosotros estamos ligados a Dios y estamos intentando manifestar la imagen de Dios, ¿qué debo hacer yo? Todo lo que veo hacer al Padre con el Hijo, eso hago. Y eso tiene que hacer mi hijo. Por eso el primer mandamiento es que los hijos se sujeten y lleven honra a los papás. ¿Qué significa la palabra honra? La palabra honra es el fruto o la gestación de la obediencia. Cuando usted a su hijo le dice, hijo, hace tu cama, y el hijo hace la cama, se genera la honra. El hijo fue obediente. Honró al padre. Si la mamá le dice, hijo, vaya a lavarse las manos porque vamos a almorzar, y el hijo le dice, no mamá, el hijo no está honrando a la mamá. Aunque usted tenga las manos limpias y la mamá le diga, vaya a lavarse las manos, vaya a lavarse las manos. Es una orden, es un mandamiento. Y está su mamá respaldada por la palabra de Dios. Y su papá está respaldado por la palabra de Dios. Ahora bien, si su papá le dice algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, el hijo tiene que decir no. Porque no, el papá no está dentro del modelo bíblico. Ojo con eso, hermanos. Porque nosotros no somos de las personas que cuando compartimos de esto avalamos la violencia intrafamiliar y que el papá sea una persona descuidado con sus hijos y que los hijos igual estén sujetos o una esposa lastimada. Nosotros no apoyamos la violencia en la casa, jamás. Nosotros apoyamos el orden en la casa y cada persona debe estar en el lugar que amerita y que se le pide. Y si la persona que está sobre usted, en el caso de un hijo, y el papá va y es un violento y castiga más de lo que debe castigar y hace cosas que están fuera del orden de Dios, esa persona está en pecado. Y si va más allá, tiene que vérselas con la justicia, hermanos. Justicia de la tierra. Tenemos que ser ordenados en esto. No podemos irnos al colmo o al absurdo y que los hijos mueran por causa del maltrato biológico o físico que se les dé en una casa. Pero si su papá le está diciendo, hijo, haga la cama, y usted os obedece, hijo, levántese, son las 10 de la mañana, son las 9 de la mañana, y usted, no, papá, que tengo sueño, está pecando, hijo. Y debe pedirle perdón a los papás y perdón al Señor, porque no está siendo obediente y está incumpliendo el primero de todos los mandamientos que vamos a leer hoy día. 27, Deuteronomio 27, 16. Dice así, hermanos queridos. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Esta es la parte como en la negación de del primer mandamiento. Si el primero era honra a tu padre y a tu madre para que Dios te bendiga, acá es la parte negativa, o sea, visto desde el polo opuesto. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Y esto no lo dijo Moisés porque se le ocurrió, esto fue un mandato de Dios. Dios está diciendo esto. Proverbios 1, verso 8. Más adelante. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Recordemos que el Señor Jesús es la palabra encarnada. Entonces, este mandamiento que se hablaba de honrar al padre y a la madre, el Señor Jesucristo lo llevó a plenitud. Lo hizo perfecto. Lo hizo bien. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, acá nosotros vemos que los padres constantemente están en comunicación con sus hijos. ¿Se fijan? Si un papá no da instrucción, ¿cómo va a obedecer el hijo? No puede. Si el padre no nos hubiese dejado las escrituras y nos hubiese dicho,
Nos convertimos al Señor y el Señor nos dice, obedézcanme. Y se queda en silencio. No, es que me tienen que obedecer. Y guarda silencio. ¿Cómo lo obedecemos? Bueno, entonces, ¿qué hago? No se sabe. ¿Tendré que hacer esto? ¿No tendré que hacerlo? Entonces, ¿qué hizo el Señor? Con nosotros, que somos sus hijos espirituales, hijos de Dios, nos dejó la palabra escrita. La palabra del Señor escrita. Para que podamos obedecer, para que podamos honrar. ¿Qué tiene que hacer el papá en la casa? Tiene que manifestar constantemente la voluntad del Señor por medio de la casa para que los hijos puedan aplicar y puedan obedecer. Los hijos deben entender que ellos deben obedecer por causa de los mandatos de los papás. Y no simplemente que los papás, y en esto, hermanos, tengo que ser enérgico. Su hijo no puede tomar las decisiones de la casa. No puede, hermanos, porque va en contra de la palabra del Señor. El que debe tomar las decisiones de la casa es el varón en comunión con su esposa y hacer de eso un mandato para sus hijos, para que los hijos puedan comenzar a ejercitarse en la palabra de Dios y a ejercitarse en la conducta que Dios espera de ellos. Es como que usted los está preparando en pequeñas cositas para que cuando venga y ellos se conviertan al Señor, ellos puedan decir, si yo fui obediente a mi papá, ahora puedo y ya estoy preparado, estoy curtido. Mi papá me trabajó para que mi corazón ahora sea fiel al Señor. ¿Cuántos de los papás que están acá quieren que sus hijos sean cristianos? No levante la mano, nada, diga amén en su corazón. Yo personalmente lo quiero, hermano. Yo quiero que mi hijo sea un creyente. Entonces, ¿qué debería yo enseñarle a mi hijo para que él se torne un creyente en algún instante de su vida y el Señor pueda hablarle a su corazón? Bueno, ¿qué me aconseja la palabra? Porque esto no es a mi pinta. Me aconseja, por ejemplo, que yo debo dejar que él esté en comunión con Jesucristo, ¿cierto? Dejad venir los niños a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Cómo yo dejo que mi hijo tenga comunión con Jesucristo? ¿Poniéndole un video? No, porque él lo que va a tener comunión es con la computadora, con los monitos. Yo debo llevarlo a Cristo, porque él no sabe cómo ir. ¿Cómo vamos hacia el Señor? ¿Cómo llegamos hacia el Señor? ¿Cómo es la forma en que nosotros nos comunicamos con Dios? Leyendo las Escrituras, orando en el Espíritu y teniendo comunión con los hermanos. Eso es lo que dice Hechos 2:42, ¿cierto? La vida de iglesia. Entonces, si yo quiero que mis hijos sean cristianos, yo debo ejercitar a mis hijos en esos ámbitos. Debo sentarme con una Biblia, predicarles el Evangelio para que se conviertan, y por tanto debo saber lo que es el Evangelio, debo tener clara la doctrina de la salvación. Segundo, debo llevarlos en oración y dejarlos que oren ellos, enseñarles a orar en público y enseñarles a orar de forma privada y orar con ellos para que ellos puedan tener comunión con Dios. Entonces, ¿qué va a salir de esa siembra? Va a salir el fruto del Evangelio, por hermano. No va a salir, su hijo no se va a volver un ateo porque usted lo lleva a Cristo. Yo una vez escuché algo terrible, una mamá me dijo, no, yo no le quiero que todavía él tenga como esa responsabilidad de estar leyendo la Biblia y todo eso, porque después odian el Evangelio. ¿De dónde sacó eso? Al contrario, si a uno ejercita la oración en el niño, obviamente, hermano, si su hijo, usted está orando con su hijo y su hijo se equivoca, no le va a pegar, lo va a corregir en amor. Le va a decir, hijo, no, eso no hay que decirlo. Esto, mira, aprendamos juntos. Oremos al Señor. Y le enseño. Se puede enseñar el Padre Nuestro. Le puedo decir, mira, nosotros primeramente oramos así. Esto. Le damos gracias al Señor. Y si necesitamos algo, se lo pedimos al Señor. ¿Qué va a salir de eso? De esa instrucción. Un creyente. Porque estoy sembrando
la vida de creyente en mi hijo, y mi hijo va a dar a luz una imagen, y esa imagen va a ser la imagen de Cristo. Pero si yo le enseño a mi hijo que ir a la reunión no es tan importante, que llegar a la hora a la predicación no es tan importante, que no es tan importante orar porque yo no lo hago, si yo le enseño a mi hijo por medio del ejemplo que leer las escrituras es solamente un minuto en la semana y no algo recurrente, ¿qué qué va a resultar? ¿Qué voy a ver en mi hijo? En ese crecimiento, una persona que no le interesan las cosas del Señor. Alguien que no va a manifestar la imagen de Cristo porque no estoy sembrando, no le estoy mostrando, no le estoy revelando cómo es el carácter de Cristo a mis hijos. Entonces a veces nosotros preferimos que nuestros hijos se entretengan a que yo sacrificar mi descanso tal vez para sentarme con mi hijo o mi hija y decirle, mira, este es el modelo bíblico. Cuando por ejemplo, almorzamos, nosotros le damos gracias al Señor por los alimentos. Y si nosotros, por ejemplo, vamos a estar, no sé, hermanos, en una situación difícil, no vamos a desesperarnos y vamos a separarnos y vamos a gritarnos, sino que vamos a ir en oración al Señor. ¿Qué va a hacer su hijo? Va a ir en oración al Señor. ¿Qué va a hacer su hijo cuando esté en momentos difíciles? Le va a pedir ayuda al Señor porque así usted lo va a ir enseñando. Lo va a ir adiestrando para la guerra, como dice la Escritura. Entonces, hermanos, todo esto fue basado en el Proverbio capítulo 1, verso 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Si no hay instrucción, ¿qué va a oír el hijo? Nada. Va a estar vicioso, va a estar ocioso. Y no desprecie la dirección de tu madre. Entonces aquí entra en un compañerismo en el matrimonio. Esto no es, hermano, de que la mujer se haga cargo de los hijos y yo me hago cargo del trabajo. El trabajo de los hijos es juntos. No puede ser separado. Hermano, no lo haga separado. Usted lo va a hacer separado y va a fracasar. Porque usted le fue dado una esposa para poder hacer esto. Y a la esposa le fue dado un varón para que pueda hacer esto. El varón tiene que hacer su parte en la crianza y en la... No solamente en la crianza, sino también en las cosas básicas del hijo. Los varones tenemos que aprender a cambiar pañales. No podemos delegarle toda la responsabilidad a la esposa. Los papás tienen que aprender a cocinarle a los hijos. Si usted se queda solo con su hijo, ¿qué le va a comprar? ¿Unas papas fritas para que coma? No, hágale su comida. Debe aprender a cocinar para su hijo. No, es que hermano, la hermana no pudo ir a la reunión de hermanas porque el papá no sabe cómo criar a su hijo. O sea, hermano, si no sabemos cosas esenciales como cocinar una papa, un zapallo, hacerle ahí una comida nutritiva a nuestro hijo y preferimos comprarle unas galletas, comprar una papa frita y un vaso de bebida, es que entonces todo lo demás, hermano, porque esas son las bases, es lo esencial, hermano. No estamos hablando de que, no sé, pues hermano, usted haga cosas inimaginables. No, es algo tan sencillo como cocinarle a su hijo, prepararle la papa, si es niño chico, que tome su leche a su hora. Yo de repente escucho, hermano, y a mí esto me da temor, hermano. Me da temor porque a veces escucho a hermanas cuando comparten en libros o en cosas de la vida y dicen, no, que el papá es como que se volvió un inútil y lo único que sabe es trabajar, pero no es capaz de saber, no sé, pues mudar una guagua. Y yo dentro de mí digo, pucha, hay hermanos que tienen, no sé, pues los trabajos difíciles, pues, hermano. Trabajos complejos. ¿Cómo no van a poder mudar una guagua? ¿Cómo van a poder preparar una leche? Esas cosas, hermanos, esenciales, todos debemos participar, los varones, asimismo las hermanas, para acompañar. Yo estoy completamente seguro, hermano, que el 90% de los problemas en la casa son por cosas domésticas, más que por las otras cosas. De repente se dice, no, es que los hombres no fueron diseñados para como estar con los hijos.
Y yo creo que eso no está bien, hermanos. No es que los hombres se cansan más rápido cuando están con los hijos. Yo creo que lo que pasa no es que el hombre se canse de estar con los hijos, sino que el hombre no tiene idea de qué hacer con los hijos. Y eso genera ese como no, ¿sabes qué? Tenlo tú, velo tú. Porque no tiene idea, no sabe cómo fomentar la inteligencia, no sabe cómo jugar con el hijo, no pasa tiempo. Hermano, estamos hablando de que el modelo bíblico, el padre y el hijo tenían un agrado absoluto. La delicia del padre era estar con su hijo, ¿no? ¿Es que dice la escritura al respecto? Leámoslo, hermanos. Si alguien me puede soplar el verso, lo estoy buscando. No sé si hay algún hermano que lo tenga más. Cuando habla de la delicia del padre. Creo que estaba en Proverbios. 8:30. ¿Lo puedes leer, hermano? Él estaba yo ganando todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Amén. Gracias, hermano Israel. Solaz es compañerismo. Compañerismo. Amén. Si el Padre eterno con el Hijo eterno tienen esta relación, ¿qué queda para los padres terrenales? No, que a mí no me gusta estar con mi hijo porque pasa puro llorando. No, que es mañoso. Bueno, entonces enseñémosle a no ser mañoso. Enseñémosle, pasemos tiempo, instruyamos. ¿Para qué? Para que cuando ese hijo crezca, no diga en su corazón, no, yo nunca tuve nada con mi papá. Mi papá siempre andaba enojado, mi papá siempre quería estar descansando, mi papá no tenía tiempo para mí. Esos son los problemas actuales de los jóvenes. Cuando uno le pregunta a un joven, oye, ¿por qué te comportas así de mal? No, es que en la casa nadie me toma en cuenta, nadie habla conmigo. Y normalmente la rebeldía nace porque no hay un compañerismo entre el papá y el hijo. O entre la mamá y la hija, o entre la mamá y el hijo y viceversa. Hay problemas que nosotros nos podemos saltar, hermano. Hay cosas que nosotros podríamos pasar por alto y nunca vivirlas si viéramos las escrituras y las tomáramos en serio. Las tomáramos en serio, hermano. Nos tomáramos en serio los consejos del Señor. Es como que está el manual de cómo hacer funcionar la maquinaria que es la familia. Y usted es de esas personas que cuando compra una máquina dice, si esto, ¿cómo va a ser tan difícil? Pesca el manual, lo tira para atrás y empieza a meter mano y de repente se le quema la cuestión. Se le quemó la impresora. ¡Uy, pero es que cómo funciona aquí! Es que el botón rojo no hay que apretarlo cuando está imprimiendo. No hay que desenchufar el computador cuando está encendiendo porque se quema. Es lo mismo. Que no sabía. No sabía, entonces... Aquí hay un hermano Isaí, que nosotros normalmente siempre conversamos porque él trabaja dando soporte. El 90% de los soportes que piden son cosas que los usuarios, a nivel informática, es porque no leyeron o porque no pusieron atención. No sabía que no se podía hacer esto. Yo no sabía que se podía... Y así. Y hermano, cuando hemos ido a casas a llevar consejo a la casa, uno le dice, pero hermano, ¿cómo tú no vas a saber que tienes que pasar tiempo con tu hijo? Es que no sabía que mi hijo necesitaba que hablara con él, po. ¿Por qué los hijos confían más en los extraños? Confían más en un profesor, confían más en un amigo de la escuela, confían más en otras personas porque no pasamos tiempos con ellos. Entonces ellos, ¿a quién van a buscar el consejo? No, es que si le digo a mi papá me va a retar, se va a enojar, se va a ofuscar. Porque no le puedo decir lo que estoy diciendo porque como mi papá piensa que mi hijo es perfecto, que no es pecador, es como que se escandaliza. Entonces prefiero contarle al vecino, al amigo. Y los amigos, ¿qué le van a decir al hijo?
ándate de ahí, deja a esos viejos. Ah, que le haces caso a ese viejo de tu papá. Así hablan, así son. Esos eran los consejos que recibía yo de mis compañeros de curso. Pero ¿para qué te quería avisar? ¿Para qué le hay a avisar a tu mamá que vaya a ir? Después le decís. Esos eran los consejos, eso es el mundo. Esa es la desfiguración de la imagen de Dios. Ese es el constante uso de Satanás en la mente de los hombres. Destruir todo lo que represente al Señor, todo lo que se llame Dios. Entonces sus hijos van a ser expuestos a eso y ellos deben ser vestidos de una coraza de amor, de justicia, de confianza, para que cuando venga un papas natas donde su hija y le diga, oye, salgamos, y ella le diga, no, porque mi papá no me da permiso, y el tipejo ese, que aparezca ahí a tratar de aprovecharse de su hija, y le diga, ah, pero ¿para qué? Su hija tenga plena confianza en que si lo dice al papá, el papá no le va a decir, pero ¿con quién andáis juntos? No, le va a decir, ¿y quién era él? Esto ya, no haga eso, mira, no, vamos a hacer esto. Confianza en la familia, confianza en el matrimonio, confianza con la esposa, me pasa esto, me pasa esto otro. La esposa al esposo, oye, ¿sabes que me siento así, me siento acá? Y que el hombre pueda reaccionar a eso. Y que la mujer pueda reaccionar a las necesidades internas del hombre, el hombre pueda reaccionar a las necesidades internas de la mujer, y los papás reaccionen a las necesidades de los hijos. Si su hijo está triste y se encierra en su pieza, usted no asuma que se le va a pasar, hermano. A veces nosotros asumimos, no, si a él es así, que se le va a pasar. Y si no se le pasa, y si pasan 15 años una raíz de amargura en el corazón, odiando una situación que sucedió hace 20 años atrás y después le dijo, me tienen aburrido, me voy de la casa, me voy a vivir con mi amigo, me voy a hacer esto, quiero vivir mi vida solo, me tienen chato, como decimos acá en Chile, me tienen hasta acá. ¿Y por qué yo no sabía que tenía eso en el corazón? Porque nunca preguntó, nunca se metió a consultar, a tratar de tener una vida de familia como debe ser. El padre ama estar con el hijo, hermanos. Una de las cosas que yo le pido al Señor cuando el Señor me dé un hijo es que yo pueda tener esa alegría de estar con mi hijo. No que se vuelva... Es como yo de repente he escuchado hermanos que me da pena, hermano, porque dicen, ay, yo tengo que llegar a la casa y estar con mi hijo. Y lo dicen así como que les diera asco, hermano. Y eso a mí me ofende. Y compañeros de trabajo, ay, ojalá, me dicen así, ojalá ya vacunémonos luego. Me dicen vacunémonos luego para poder volver a la oficina porque mi familia me tiene hasta acá. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Cómo es posible que una casa se vuelva un pantano y que el hombre lo único que quiera es como salir de la arena movediza que lo está ahogando? O sea, ¿cómo una familia se puede volver tan tóxica, tan desagradable, que lo único que se busque es huir de allí? No, prefiero ir a la cancha, no, yo prefiero ir a tomarme unos tragos con los días viernes. No, era bonito, me han dicho en mi trabajo, no, era genial porque los días viernes, después del trabajo nos íbamos todos juntos a tomar a una cuestión, a un bar, y ese bar te servían de todo, y después uno llega en la noche y así no sabe nada de la familia. O sea, yo, la verdad, hermano, y lo peor de todo es que he escuchado eso de personas creyentes. Y más encima amenazan al que no tiene hijos y le dicen, es que cuando tenga hijos ahí te las vaya a ver. Oye, como que si fuera el hijo fuera un azote de Satanás, fuera como un palo en la columna, como que fuera un tropiezo, como que no, pucha, como tuve hijos no pude realizarme como persona, como tuve hijos no pude ser feliz. Oye, pero si el Señor está diciendo en la Escritura que la mujer se salvará engendrando hijos con respecto a la formación de su carácter, que el padre de familia, el padre hombre, el hombre padre, también se realiza como persona cuando tiene hijos, porque va a ejecutar y va a llevar a cabo el plan de Dios. Como Dios es padre, permitió que los hombres fueran padres para que pudiésemos entenderlo, comprenderlo y estar en esa sintonía con el Señor. Somos hijos porque el Hijo
de Dios es hijo, para que pudieran saber lo que es la obediencia, ser formados, ser guiados, ser amados, ser contenidos. Pero aún así hay creyentes, aún en este tiempo, hermanos, que no les gusta estar en su casa, que se aburren con sus hijos. Entonces tal vez alguien podría decir en su corazón, que el hermano de ahí, como no tiene hijos, vive la vida tranquilo. Hermanos, lo mismo me decían del matrimonio. Lo mismo nos han dicho de tantas cosas domésticas. No, cuando tengáis matrimonio vaya a pelear todos los días de tu vida. Hermanos de la iglesia dándonos esos consejos a mí y a mi esposa. No, que cuando tengáis matrimonio vaya a saber lo que es bueno. Como que, no sé, por hermano, casarse fuera un delito. Pucha, me fui a la cárcel porque me casé, entonces me van a tratar mal. Y lo único que puedo decir acerca del matrimonio es que la palabra de Dios es verdad. Que el que haya esposa haya el bien. Yo hallé el bien con mi esposa, hermano. Hemos tenido nuestras diferencias y ¿sabe lo que hemos hecho? Hemos ido al Señor para solucionarlas. Y el Señor ha sido fiel. Ciertamente hemos aprendido juntos y yo he tenido que negarme, ella ha tenido que negarse a sus cosas, pero el Señor nos ha ayudado, nos ha encauzado, nos ha dirigido. Y yo estoy seguro, hermanos, que cuando el Señor nos dé un hijo, también va a ser así, va a ser precioso, va a ser bendito, va a ser algo hermoso. Y que voy a tener que negarme y voy a tener que vivir todas esas situaciones que todos los hermanos me dicen que tienen que levantarse en la noche a prepararse la papa y que llora la cría y todo el tema. Y yo digo, amén, pues hermano, si para eso es el matrimonio, pues hermano, para negarse, para levantarse temprano y sufrir, y ser formado, y con alegría. Y tal vez hay veces que tal vez no voy a estar alegre, pero que el Señor nos ayude a vivir eso con gozo, si es mi hijo. No es el hijo del vecino, no es el hijo adoptado del quinto piso, no es una persona ajena, es mi imagen. ¿Cómo no voy a querer sostener mi imagen? ¿Cómo no voy a querer sostener a aquel que es el que está representándome? El que lleva mi esencia en sí mismo. ¿Cómo no lo voy a querer cuidar? ¿Cómo no le voy a querer aprender a cambiar los pañales? ¿Cómo voy a querer que esté sucia en el día? ¿Cómo que voy a querer que pase hambre? Eso es contra naturaleza. Y hoy día las mujeres que hacen, aprobemos el aborto. Esa es una desviación de la figura. Ese es el ataque, hermanos, directo a lo que es la Trinidad. Y algunas insolentes se disfrazan de la Virgen María, ¿cierto? Y hacen sus actos ahí, reprobos, insolentes que se creen, burlándose de las cosas del Señor que no entienden porque están enfermos en sus delitos y pecados. Y eso lo toman como la modernidad. No, que somos progre. Somos de los progresistas. Somos hombres modernos. Porque matamos a nuestros hijos. Los matamos en todo nivel. Los matan en el aborto a nivel físico. Los matan a nivel psicológico por causa de lo que les enseñan. Y los matan a nivel afectivo porque no pasan tiempo con ellos. Y generan un ser que odia todo lo que le rodea, que no está conforme con nada y que no está templado en nada, que no soporta nada. Hermanos, los creyentes no van a ser perseguidos esencialmente por predicar el Evangelio. Los creyentes van a ser perseguidos porque son imagen de Dios. ¿Por qué cree que una mamá en la casa, una mujer que diga, yo me quiero quedar en mi casa, quiero cuidar a mis hijos, quiero que mis hijos crezcan con una mamá presente, es vituperada y repudiada por el sistema? Porque ese sistema va en contra del modelo trinitario, va en contra de lo que Dios quiere, porque repudian a Dios. Y si nosotros intentamos manifestar cualquier cosa de Dios, nos van a atacar. Muchas hermanas jóvenes van a sufrir esa persecución, hermanas. Cuando usted diga, no, yo quiero tener un esposo, quiero guardarme para mi esposo, ¿qué le van a decir sus compañeras? Pero ¿cómo? Disfruta la vida. Los hombres son unos aquí y allá, sobre todo hoy en día. Feminismo radical. No, que los hombres no sirven para nada, la mujer es todo. Y no ven al hombre como un compañero en quien poder depositar su corazón para ser amadas y sostenidas, y ellas recibir un corazón de un hombre para sostenerlo y amarlo. Entonces,
Esa es la desfiguración de este sistema, hermanos. Es la desfiguración de la Trinidad, lo que el Señor quiso plasmar en un inicial matrimonio perfecto entre Adán y Eva. Ahora tenemos abortos, violencia intrafamiliar, y no solamente violencia intrafamiliar entre un padre y un hijo, violencia entre la mamá y el papá. Hay mujeres que agreden con sus palabras, con sus hechos, con sus acciones y con golpes. Mujeres que se descargan por causa de esa pelea que tuvo con el esposo, entonces después lastiman a sus hijos. Y los hijos a su vez, cuando tienen la mayor cantidad de fuerza o pueden hacer algo en contra de su papá, lo hacen y abandonan a sus padres. Y eso es una desfiguración de la Trinidad. Vamos a leer un pasaje más. Ya estamos casi listos. Proverbios 19:26. Lo voy a leer en dos versiones. Dice así. Proverbios 19:26. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Lo voy a leer en otra versión. El que roba a su padre y echa fuera a su madre es hijo que trae vergüenza y deshonra. O sea que el hijo, en el momento en que puede, ¿se fija lo que está diciendo? El que roba a su padre. O sea, el hijo, en el momento en que puede agredir, pasar por encima del papá, ¿qué hace? Es una deshonra, es un oprobio. ¿Qué quiere decir que sea deshonra? Que no está cumpliendo el mandamiento y que es maldito. O sea, está bajo maldición. Y tal vez los papás digan, pucha, yo no quiero que le pase eso a mi hijo, que yo lo perdono. Pero hermanos, esto lo está diciendo el Señor. Y el hijo puede tener 10 años o puede tener 50. No se trata de la edad, se trata de la posición de hijo. Usted puede tener 60 años, pero si sus papás viven, usted es hijo. Y usted puede tener 5 años y sus papás viven, usted es hijo. Paréntesis, siempre y cuando los padres estén dentro de la voluntad de Dios, hermanos. Estén dentro de la voluntad de Dios. Proverbios 23:22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Efesios capítulo 6, verso 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Colosenses 3:20. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hermanos, si usted busca la relación entre un padre y un hijo, desde el punto de vista del hijo, lo único que va a encontrar en la Escritura es que los hijos se tienen que sujetar. Que los hijos se tienen que sujetar. Que deben sujetarse. Porque ese es el modelo bíblico. ¿Qué hizo Cristo con el Padre? Se sujetó hasta la muerte. Vamos a leer Hebreos capítulo 5 y de luego Hebreos 12 y terminamos, queridos hermanos. 5:5 de Hebreos, capítulo 5, verso 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser... Perdón, me salté un verso. Y aunque era hijo, y acá la palabra hijo en griego es huios, era un hijo maduro, era un hijo completo, y aunque era un hijo maduro, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le
obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 12, verso 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero por lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, y la palabra ejercitado significa constantemente llevado a cabo. O sea, a alguien que constantemente se le está aplicando disciplina, da un fruto apacible de justicia. Entonces, hermanos, ya para terminar este compartir, parte 2, queda otra parte que vamos a hablar acerca del modelo trinitario en la iglesia. Era importante ver la parte del modelo trinitario en la familia sumando a los hijos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el Señor promete es la descendencia. Se la prometió a Abraham, se la prometió a Jacob, se la prometió a las 12 tribus, se la prometió al Señor Jesús. Parte de la esencia de la imagen de Dios era una de las ordenanzas del principio: multiplicarnos. Hermanos, por favor, les ruego en el Señor que si usted se va a multiplicar, no multiplique su viejo hombre. No diseñe otro hombre como usted, en el sentido viejo hombre, otro Adán, sino que tome a ese engendrado suyo y lo lleve y lo ponga a la luz de Cristo, para que ese hijo pueda ser perfeccionado y pueda ser nutrido con las palabras de Cristo. Y que no tengamos hombres después en la iglesia causando situaciones desagradables, siendo tropiezo a otras mujeres. A nadie le gustaría que su hijo fuera un maltratador de esposas o de mujeres. A nadie le gustaría que su hijo fuera una persona que fuera conocida como el flojo, que nunca trabajó, nunca se dio por su familia, abandonó a su familia. Sería terrible, hermano, dejar ese legado. Pero qué precioso es cuando nuestro legado es un hombre creyente, un hombre que se ha sentado, ha sufrido por su familia, pero cuando se da el fruto, después el hombre come de ese fruto apacible, hermanos. Sabe que sus hijos andan en la verdad, se alegra, se goza. Sabe que cuando sus hijos salen al colegio, van a la universidad, tiene plena certeza de que su hijo no va a andar tomando ni drogándose. Al contrario, va a combatir con la verdad. Va a combatir con la palabra, va a ser un guerrero. Tal vez no va a ser enviado a la China a predicar, pero en su universidad va a manifestar la imagen de Dios. En el vecindario va a manifestar la imagen de Dios. Y va a llevarle gloria y honra a nuestro Señor y Padre Celestial. Oremos al Señor, hermanos, para terminar este compartir. Amén, Padre Celestial. Estamos delante de ti en esta tarde, Señor. Pedimos tu ayuda y tu socorro, Señor, frente a lo compartido, sabiendo que ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacer las cosas, Señor, si primeramente tú no nos instruyes y nos preparas para esto, Señor. Padre, ayúdanos a comprender las Escrituras, a amar las Escrituras, y amando las Escrituras poder llevarlas a nuestras familias, Señor, sobre todo en este tiempo en el cual se nos ha, Señor,
vulnerado nuestra libertad de poder salir libres hacia la calle, Señor, visitarnos. Pero aún, Padre, podemos estar en familia, podemos compartir la palabra tuya, Señor. Aún podemos, Señor, sentarnos con nuestras esposas, con nuestros hijos, Señor, y aprender de ti, Señor. Siéntate tú en medio de nuestra casa, Señor. Padre, quédate con nosotros, Señor, en nuestro hogar. No permitas que solamente sea un discipulado de una vez a la semana, Señor, sino que cada día podamos tener un tiempo, Señor, un tiempo para ti. Padre, que hagamos un lado las cosas de esta tierra y podamos sentarnos y estar en ti, Señor. Ciertamente cumplir con todas las cosas es una carga difícil y cansadora, pero tú dijiste, Señor, que tu carga era liviana, Señor, que caminar contigo era un alegre deleite, Señor, que también lo sea para nosotros, Señor. Prepáranos a los que queremos ser padres, Señor, y aprovecho la instancia de orar nuevamente, Señor, y pedir que tú puedas bendecir a mi esposa y a mí con un hijo, Señor. Y aún a mis hermanos que tal vez quieran tener otro hijo, Señor, oramos también, sabiendo, Señor, como dice tu palabra, cuando hablaste con Abraham, Señor, que tú sabías que tu hijo Abraham iba a llevar a su hijo por el camino de la palabra, con el conocimiento de Jehová, Señor. También nosotros queremos, Señor, tener hijos para llevarlos a ti, Señor, enseñarles tu palabra, moldearlos a tu imagen, Señor, con tu ayuda, Señor. Padre, mira cómo el mundo mata a sus hijos, mata a sus descendencias. Y nosotros, Señor, acá te rogamos, Señor, para que tú puedas bendecir a mis hermanos, bendecir a tu iglesia, con más descendencia, pero que esta descendencia sea tomada y llevada a tu servicio, Señor. Padre, guarda las familias, guarda a los padres jóvenes, Señor. Dale fuerza a mis hermanos para que puedan, Señor, guiar a sus hijos por el buen camino, Señor. A mis hermanas, Señor, para que tengan ánimo, paciencia, inteligencia tuya, sabiduría, Señor, para edificar la casa, como aquella palabra preciosa, Señor, allá en Proverbios de la mujer, Señor, que edifica su casa, la mujer idónea, Señor, la mujer que sabe cómo cubrir a sus hijos, Señor, sabe cómo vestirlos, alimentarlos, Señor. Y a pesar de que el mundo nos vitupere por esto, Señor, a pesar de que el mundo se burle, Señor, de todas estas decisiones que tomamos con nuestras familias, pero, Señor, sabemos que tu fruto es apacible. Sabemos, Señor, que cuando tenemos tus cosas y estamos en tu voluntad, la paz reina en tu casa, Señor. Gracias, Señor, porque hoy día, a pesar de que estamos en el fin del siglo, Señor, tu palabra permanece para siempre. Ayúdanos a no desecharla, al contrario, a tomarla en cuenta y darle el lugar que corresponde en nuestra mente y en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A ver, hermanos, la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo.